Gracias, presidente. Igual saludar a los colegas. Buenas tardes. Al señor Kuray, coordinador general del proyecto Japagñán. Presidente, aunarme al pedido de mi colega congresista y además paisana, Llaqtamasi Tania Pariona, sobre la creación de la unidad ejecutora Wari. Esta unidad ejecutora, presidente, ha sido creado en la ley de presupuesto 2018 y también nuevamente ratificado en este año 2019, y no sabemos qué camino va a tomar, presidente. Entonces, en ese sentido, quisiéramos que la comisión pida un informe al Ministerio de Economía y Finanzas sobre cómo va el tema de su implementación. No vaya a ser que quede como el año pasado en nada, presidente. Presidente, lo otro, seguramente al final el señor Kuray me gustaría hacer algunas consultas porque el Japagñán cruza transversal y horizontalmente también a la región de Ayacucho al Cusco, por Apurímac, por su tierra, presidente, y nos gustaría al final hacerle las consultas. Gracias, presidente. Gracias, congresista Edipas. Tiene la congresista María Melgarejo. Presidente, quiero sumarme al pedido del congresista Edgar Ochoa, quien ha solicitado que es muy importante esté la nueva ministra para que pueda conocer nuestros pedidos, y yo le había solicitado y hago un reiterativo para que se pueda invitar al Contralor para que nos pueda explicar sobre el MUNA, las denuncias pendientes que han quedado, y también cómo ha avanzado y qué medidas se están tomando sobre el caso con la ex ministra Balbuena, ¿no? Porque si dejamos así, se van a seguir reciclando Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y luego estos profesionales, que yo no tengo nada en lo personal, sino que estamos en un espacio público, y por eso quizás el retraso en avanzar en políticas culturales. Entonces, esa es mi preocupación, y por eso quisiera también que se haga un reiterativo al Contralor para que nos pueda explicar. Solo eso es mi pedido, presidente. Gracias. Gracias, congresista María Melgarejo. Bueno, a todos esos pedidos el secretario técnico y los asesores están tomando nota de los pedidos para que puedan ser procesados por la comisión y tramitarlos de acuerdo a su naturaleza. Por ello pido a los señores congresistas hagan llegar también algunos informes documentados que pueden ser falta de esto, pero desde acá ya lo digo a los señores secretarios, de una vez a procesar todos los pedidos que los señores congresistas están planteando. Bien, orden del día. Yo creo que teniendo nuestro invitado acá, vamos a continuar con el señor Víctor Kuray para que pueda terminar con su informe, y enseguida vamos a terminar con nuestro proyecto de ley que está pendiente. Tiene la palabra con el señor Víctor Kuray. Muchísimas gracias, congresista Palomino. Saludando a todos los congresistas, agradeciendo la invitación a esta sala para poder un poco contarles y comentarles desde el proyecto Capagñán qué es lo que se viene realizando con respecto a los caminos, ¿no? Por favor, pásalo a la primera slide. No avanzamos mucho, así que puedo hacer un pequeño resumen un poco para contextualizar. El anterior, Jesús, dos anteriores. El primero. Sí, una de las cosas, digamos, interesantes en todo caso del camino, y una de los temas, además de gran reto al momento de trabajar el Capagñán, es básicamente que, como vamos a ver a lo largo de la exposición, el Capagñán no solamente como bien patrimonial, digamos, es arqueología, ¿no?, sino también, no solamente es patrimonio arqueológico, sino va mucho más allá, es gente, ¿no? No solamente son piedras, por decirlo de alguna manera coloquial, sino también son personas. Son justamente toda esta diversidad cultural que
tenemos a lo largo de nuestro territorio, ¿no? Y que justamente durante la época prehispánica y en la actualidad, el Capañán permite justamente unir y conocer todos estos territorios, todas estas diferentes culturas, esta riqueza de las cuales los congresistas y las congresistas han estado comentando durante sus exposiciones o durante sus informes, ¿no? Entonces, pásate al primero rapidito nomás. Quería conversar primero con respecto a la siguiente. ¿A qué nos referimos con Capañán? ¿Por qué? ¿Qué es el Capañán? Es la primera pregunta antes de hablar del proyecto en sí. El Capañán es básicamente el sistema vial andino, ¿no? Un sistema de caminos y sitios, una red de caminos y sitios que los incas construyeron hace 500 años y que permitió, como estamos viendo el mapita ahí, cubrir ese extenso territorio, definitivamente, ¿no? Un extenso territorio, el famoso Tahuantinsuyo, en el cual básicamente unía lo que en la actualidad constituyen los territorios de 5 países hermanos, como son Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina y obviamente el territorio peruano. Esta extensa red permitió unir, digamos, todo este territorio, pero además permitió el traslado de bienes, el traslado de ejércitos y también obviamente el traslado de ideas. Fue una construcción política de los incas que permitió justamente homogenizar, ¿no?, dentro de la diversidad este extenso territorio, tener una comunicación mucho más rápida y fluida, ¿no? Recordemos que obviamente hace 500 años y la forma como fue construido el Capañán básicamente es para transporte pedestre y básicamente el traslado de llamas, ¿no? Porque era lo que en esa época era lo que se utilizaba para el transporte, ¿no? También recalcar de que el camino principal es el camino de la sierra, que une Colombia con el río Maule, Chile, y que pasa por todos estos territorios, y el cual hace 500 años recibió el nombre quechua de Capañán o Gran Camino, ¿no? Paralelo a este Gran Camino estaba el camino de la costa o el camino de los llanos que iba desde Tumbes hacia Chile también, y estos dos grandes y extensos caminos se unían a través de una serie de caminos transversales que permitían justamente el control de este extenso territorio. El centro del Capañán era el Cusco, básicamente su plaza principal, ¿no? Y de ahí se extendía a lo largo del norte, sur, por los 4 suyos, este y oeste, esta extensa obra. Importante también resaltar desde el punto de vista técnico de que este camino se construye además sobre caminos anteriores, ¿no? Los incas, dentro de su obra política, lo que hacen es empiezan a ver un poco el territorio y sobre los caminos anteriores construyen esta red, que como digo está formada por caminos y por sitios, ¿no? Siguiente, por favor. Esta perfecta red caminera tenía una infraestructura adecuada, ¿no?, para el traslado pedestre y el traslado de animales de carga, ¿no? Y estaba conformado por calzadas empedradas, apisonados, calles, muros. Es bastante diverso, como lo vamos a ver, ¿no? Pero además unía todos estos caminos unían ciertos nodos que venían a ser los depósitos, los santuarios, los templos, las fortificaciones, los ushnus, los centros administrativos, los pueblos y las ciudades, ¿no? Era realmente una construcción que permitía la interconexión de este importante estado, imperio hace 500 años, ¿no? Justamente, por ejemplo, ahí en las imágenes estamos viendo algunos de los sitios que estaban interconectados por esta red y en los cuales actualmente estamos interviniendo, como son, por ejemplo, Huaycán de Cieneguilla, Vilcashuamán, Ayacucho, Huanucopampa en Huánuco, Aipate en Piura, ¿no? Pachacamac aquí en la ciudad de Lima. Bueno, eso lo vamos a ver con más detalle un poco más adelante, ¿no? Siguiente. Pero además se adaptaba al territorio, como podemos ver en esas imágenes, ¿no? No es un solo camino, no en todos lados vamos a encontrar caminos empedrados o caminos como nosotros llamamos técnicamente de corte saltalud, como el que se ve ahí en la imagen, ¿no? Se adaptan al territorio. Por eso es que coloquialmente nosotros decimos además dentro del proyecto que el proyecto es el resumen de la diversidad o representa la diversidad de nuestro país, porque
a cada paso que damos y dependiendo del territorio en lo cual nos encontramos, vemos esa riqueza y esa diversidad de caminos, ¿no? Y podemos ver algunos caminos empedrados en Cusco, un camino corte talud con una muralla que permite el desplazamiento a lo largo de los cerros, por ejemplo, en la zona de Chontay y nieve aquí en Lima, y un camino marcado por piedras en medio del desierto, que básicamente es el camino de la zona de Arequipa, de Chala, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien, ahora yendo ya específicamente para temas del proyecto Capacñán, ¿no? El proyecto Capacñán, siguiente, se crea en el año 2001 a través del Decreto Supremo 031, ¿no? Que declara de preferente interés la investigación, identificación, registro, conservación y puesta en valor de la red de caminos Inca en el territorio nacional. En el año 2001 se declara de interés la protección, dado, digamos, el desgaste, dado la destrucción que en ese momento el camino estaba sufriendo, ¿no? Vamos a ver que el camino en realidad es un bien complejo de trabajar, y yo voy a explicar específicamente por qué después. Después, inmediatamente sale el Decreto Supremo 035, que le da la fuente de financiamiento al proyecto, ¿no? Que para cumplir esta meta se destina un 30% de los ingresos directamente recaudados de la Dirección Departamental del Cusco, en aquel entonces el INC, ¿no? En el año 2001, que se dividía en partes iguales. Tanto un 15% para los caminos de Cusco y un 15% para el territorio nacional. Quien les habla es el coordinador general de la sede nacional. Es decir, digamos, nuestra competencia es básicamente el territorio nacional, ¿no? Pero para organizar estas dos sedes, estas dos sedes del proyecto, siguiente, con el Decreto Supremo 039 se constituye una comisión nacional y las secretarías técnicas, tanto la Secretaría de Cusco como la nacional a la cual yo represento, para ejecutar el proyecto en todo el país, ¿no? Se definen sus funciones y además quienes conforman esta comisión nacional del Capacñán, que está formado por Cultura, en la actualidad quien lo preside, pero además los ministerios de Relaciones Exteriores, Economía, Agricultura, Turismo, Transportes y Comunicaciones y Defensa. Entonces la Comisión Nacional es un poco la que ordena y dirige la planificación que nosotros tenemos a lo largo de nuestro territorio, ¿no? Posteriormente, siguiente, con la Ley 28260 del año 2004, se otorga fuerza de ley a ese Decreto Supremo 031, ¿no? Y posteriormente, con la Ley 29565, que se crea el Ministerio de Cultura, que absorbe las funciones del INC, entre ellas las relacionadas con el Capacñán, ¿no? Entonces, por eso es que el proyecto Capacñán se encuentra actualmente dentro del Ministerio de Cultura. Con respecto al tema del financiamiento, en el año 2013 se da el Decreto Supremo 06, que declara como fuente financiera asignada al Gran Camino Inca, para actividades e inversiones, no menos del 30% de los ingresos directamente recaudados de la unidad ejecutora 02 en aquel entonces, que es Cusco, ¿no? Manteniendo la distribución anterior, es decir, la mitad para la sede de Cusco y la mitad para la sede nacional. Y posteriormente, el Decreto Supremo 05, 2013, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio, en el artículo 102 lo incorpora el proyecto Capacñán, a la Comisión Nacional del Capacñán, en su estructura orgánica, institucional, ¿no? Y posteriormente, en el año 2015, con la resolución ministerial 125, se aprueba el reglamento interno de la Comisión Nacional, que está formada, como comentaba, por estos 7 sectores, ¿no? Con la Comisión Nacional es la que anualmente aprueba toda la planificación de ambas sedes, ¿no? A través de varios documentos de gestión, como son el Plan Quinquenal. Actualmente estamos enmarcados dentro del Plan Quinquenal 2016-2020, ¿no? Pero además se aprueban los POIs, ¿no? de nuestra institución. Ambos digamos, documentos de gestión están alineados, ¿no? Gracias, muchas gracias. Bueno, pero concretamente, siguiente, por favor. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto Capacñán? Y aquí vamos a ver justamente esta diferencia con otros proyectos arqueológicos. Nosotros no solamente, intervenimos
directamente sobre los bienes arqueológicos, en este caso el camino, ¿no? Y los sitios que están asociados a esta red vial, sino también intervenimos con la gente, ¿no? El primer objetivo, que tiene que ver justamente con lo arqueológico, es preservar los valores culturales de la red de caminos y sitios arqueológicos que forman parte del Capacñán, ¿no? Vale recalcar que al ser, digamos, esta red construida y consolidada durante la época de los incas, entonces los sitios arqueológicos en los cuales nosotros intervenimos básicamente son de época inca, ¿no? Asimismo, el siguiente objetivo es difundir su gran importancia como un bien patrimonial de primer orden por su significado histórico, social, cultural y económico que vincula a los diversos pueblos del vasto espacio andino y amazónico de nuestro país, ¿no? Es decir, no solamente trabajamos sobre el bien, sino además difundimos el valor dentro de los territorios en los cuales estamos interviniendo, ¿no? Y finalmente el tercer objetivo sería contribuir al desarrollo de las poblaciones actuales vinculadas al camino a través de la puesta en valor del patrimonio, de su manejo planificado en cada territorio y de la participación activa de las comunidades en la gestión del bien. Esto lo voy a desarrollar un poco más adelante, pero aquí lo interesante es que estamos entendiendo el desarrollo como un tema amplio, no solamente económico, ¿no? Sino además un desarrollo social, un desarrollo con fortalecimiento de capacidades, identidad, ¿no? Fortalecimiento de tradiciones culturales propias de la zona. Entonces, el desarrollo entendido como una palabra bastante amplia. Siguiente. Pues un poco con lo que les he comentado ya deben tener más o menos en idea lo difícil que es digamos, manejar un bien de estas características, ¿no? Son 20.000 kilómetros, se estima que son 20.000 kilómetros de camino que existen a lo largo de todo el territorio nacional, ¿no? En el Perú, exactamente, ¿no? Aproximadamente, así es. En general, con los otros países suman alrededor de 25.000. La mayor cantidad de la red está aquí básicamente en el Perú, 20.000 kilómetros, de los cuales aproximadamente unos 2.000 son de Cusco, según los estimados que tenemos. 60.000 en términos, si es que ahorita les voy a comentar un poco la diferencia entre nuestra expectativa del camino y lo que realmente existe, ¿no? En la época inca probablemente alcanzaba esa extensa, digamos, cantidad, contando los caminos principales, los transversales, los secundarios. En la actualidad muchos de ellos han sido, digamos, sobre ellos se han construido carreteras, calles, avenidas. Nuestro desarrollo territorial se ha construido sobre el Capacñán, lo cual un poco nos hace ver, bueno, digamos, la importancia de este camino que viene desde épocas prehispánicas, ¿no? Para poner un ejemplo, el camino de los llanos, en gran parte, ha sido reemplazado en la actualidad por la carretera panamericana, ¿no? Porque otra parte podía pasar el camino por la costa si no era justamente por este segmento del camino, ¿no? Entonces, para nosotros como Proyecto Capacñán es importante que el binomio patrimonio y población... Sí. Vamos a hacer una excepción por esta vez para que usted continúe. Quiere una interrupción, pero para desarrollar mejor cuando termine. Pero por esta vez vamos a dar una excepción al congresista Ochoa. Sí, solamente para aclarar o pedir aclaración. Son 20.000 kilómetros en el país que implica el proyecto Capacñán. Pero no, digamos, la red vial Capacñán, ¿no es cierto?, del Tahuantinsuyo está por encima de los 50.000 kilómetros. O sea, la intervención vuestra como proyecto puede estar abordando 20.000 kilómetros, entiendo, pero la red, y después hablar de la concepción propia del Tahuantinsuyo, está por encima de los 50.000 kilómetros. Claro, estamos hablando de la preservación del bien, ¿no? Básicamente son 20.000 kilómetros que calculamos que el bien está preservado, ¿no? Claro, de hecho que era mucho más extenso. Si empezamos un poco a pensar, como les comentaba, el tema de la Panamericana, ¿no? Que básicamente ha sido construida sobre el Capacñán, el camino de los llanos de la costa, entonces, bueno, obviamente sumaríamos un número mucho mayor, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta. Entonces, para nosotros es importante este binomio patrimonio y población, ¿no? Que se articula básicamente en 3 ejes. El primero es la investigación del bien y la población informada, ¿no? Porque aquellos lugares en los cuales investigamos
la población tiene que estar informada de lo que estamos haciendo y del valor del patrimonio en los diferentes territorios en los cuales intervenimos, ¿no? Lo segundo es la habilitación del bien para el uso público. Nosotros consideramos que el uso público, atender al uso público de este camino, es atender justamente a los derechos culturales de la población, ¿no? La población debe utilizar este sistema, esta red vial, ¿no? Ya lo utiliza, como lo vamos a ver, pero solamente en un tipo de camino, ¿no? Y además la gestión participativa del bien cultural. Definitivamente, 20.000 kilómetros, ¿no? Gestionar desde el proyecto es sumamente difícil si solamente lo hacemos a nivel técnico. Para su gestión necesitamos la participación de las poblaciones locales y obviamente de las autoridades y gobiernos regionales y autoridades locales, ¿no? Tiene que ser un espacio, el Capacñán se va a convertir en un espacio de diálogo, en un espacio de encuentro, en un espacio justamente de lograr encontrar con las poblaciones y gobiernos locales nuestros intereses comunes y que esos intereses comunes vayan en torno al patrimonio. Por eso es que nosotros hablamos de la gestión participativa, porque pensamos que no hay otra manera de poder gestionar este bien tan complejo, ¿no? Obviamente los logros de estos tres ejes, propician una adecuada articulación de todos los actores, fortalecen la institucionalidad del Estado y generan impactos positivos de desarrollo local y regional con beneficio efectivo de los pueblos, ¿no? ¿Cuáles son las particularidades del camino y por qué hablo de un bien complejo? Siguiente. En primer lugar, porque el Capacñán, no solo por su ubicación territorial y su diversidad física, es complejo, sino también porque continúa siendo utilizado en muchas zonas de manera directa o indirecta, ¿no? Sobre todo en los Andes, todavía esta vía en algunas regiones continúa uniendo diferentes pueblos que no tienen acceso a través de otras vías de comunicación, y en algunos otros lugares el camino es el acceso hacia los campos de cultivo de las diferentes comunidades. Por eso hablamos de un bien utilizado de forma directa o indirecta. El camino se continúa utilizando, ¿no? Y ustedes pueden ver en las imágenes que estoy presentando justamente esa importancia que tiene el camino, ¿no? Más que cualquier otro sitio arqueológico, creo. Siguiente. Además, un tema importante es que se asume, y esto va un poco en relación a lo que preguntaba el congresista Ochoa, se asume que su trazo es continuo. Sin embargo, en la actualidad su presencia es a través de segmentos de camino conservados. Históricamente, como les comentaba, gran parte de la red vial inca ha sido reemplazada por las actuales calles, avenidas, carreteras, ¿no? Y se han sobrepuesto en la actualidad a las mismas, ¿no? Siguiente. Está un poco clara la imagen, pero esa es la típica imagen que vemos cuando hablamos del Capacñán, ¿no? Que es caminos continuos, y podríamos pensar, si vemos ese mapa, que podríamos movilizarnos desde Cusco a Quito de forma continua, sin ninguna interrupción, ¿no? Siguiente. Pero eso es lo que realmente existe en el Capacñán, son pequeños segmentos y sitios que quedan de esta extensa red, ¿no? Que formó parte del sistema vial andino, ¿no? Siguiente. Aprieta, por favor. Muchas veces cuando hablamos de la gestión del camino, ¿no? Siempre asumimos o vemos, bueno, lamentablemente parece que la animación no está funcionando bien, pero permítanme explicarles qué es lo que quería mostrar ahí. Generalmente cuando hablamos de la gestión del camino, los técnicos siempre lo asocian con un ejemplo de itinerario cultural que es el Camino de Santiago, ¿no? En Santiago de Compostela, en España, ¿no? Sin embargo, que es un camino de destino. En este camino lo que importa es básicamente hacia dónde llegas, ¿no? Sin embargo, el valor o la importancia del Capacñán no es importante tanto dónde llegas, sino en realidad los diferentes territorios pluriculturales por los que se atraviesa, la complementariedad de sus ecosistemas, las poblaciones y los medios de vida, ¿no? En la animación que quería presentarles ahí, pero siempre... ¿Perdón? No te preocupes.
es básicamente el camino del segmento Huanucopampa-Huamachuco, cómo se mueve a través de los diferentes valles andinos, adaptándose a estos diferentes territorios, ¿no? Entonces, como les comento, lo importante en el camino básicamente es por dónde estamos pasando, con quiénes nos estamos cruzando, ¿no? Qué tipo de tradiciones culturales tiene cada uno de los territorios por los cuales este camino atraviesa, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cómo intervenimos un bien cultural de estas características para lograr un efectivo impacto social? Nosotros consideramos que debe estar orientado por el uso actual del camino, ¿no? Y de esta manera, estos tres elementos, que es población, arqueología y visitantes, pueden conjugarse. Siguiente. En la actualidad, del registro que tenemos alrededor de más de 11.000 kilómetros de registro de estos caminos, ¿no? En el ámbito nacional nos permite identificar tres formas de uso. Un primer uso que estamos denominándolo para investigación arqueológica, ¿no? Un segundo uso que lo llamamos local y comunitario, y un tercer uso que lo llamamos recreativo y turístico, ¿no? Básicamente, como vemos en el slide y ustedes tienen las presentaciones, los porcentajes van del 76.7%, ¿no?, para la investigación arqueológica, para el uso local o comunitario un 19.7%, y el uso recreativo y turístico es lo menor, ¿no?, que es básicamente 3.6%. Siguiente.